¿Tienes idea de cuántos productos de Beyblade X anunciaron y salieron de noviembre del 24 a abril del 25? ¿Qué tanto podría ser? Son solo 6 meses. Deja un comentario, intenta adivinar. ¿Listos? Set de Nightmail, Samurai Saber, Crimson Garuda, Silver Drake, recoloreados de Drambuster, set de los Dram blancos, Phoenix Wing azul, Impact Drake, Fantasmita, Dracilese, Drambuster de Barcelona, el set de Barcelona, el Mamut negro, el Cocodrilo verde, Golem Rock, Shelter Drake, los protas en el set de aniversario, que son 3 bays nuevos, Dram Brave, Wizard Arc, Perseus, el set Customize, 2 grips, el lanzador izquierdo, la mochila blanca, el Hells, que será random, el zorro de Customize, el estadio portátil de Hasbro, el nuevo estadio de Hasbro con un nuevo Wyvern, Phoenix Wing negro, Phoenix Feather rojo, Samurai Saber naranja, el remake de Sinnoh Excalibur, 2 bays nuevos de Marvel, se sabe de un Triceratops de Hasbro y hasta 2 bays que ganaron un concurso de dibujo que serán hechos productos en Japón. Si mis cálculos no me fallan, estamos hablando de aproximadamente 45 productos. Si los cuentas individual, pero si cuentas todos los bays por separado, son más de 50 cosas en medio año. Es una locura. Me gustaría reflexionar de esto porque son muchas cosas. A ver. Para poner contexto. En Beyblade Burst, en los primeros 21 meses que corresponde Single y Dual Layer, solamente hubo 42 bays diferentes. Obviamente hubo recoloreados, pero 42 distintos. Ese mismo lapso se cumplirá para Beyblade X en este abril. Y para entonces, si mis cálculos no me fallan, habrán 65 bays diferentes de Beyblade X en el mismo tiempo, 23 más que en Burst. Y recordemos que en Burst solían salir de 23 a 25 por año. O sea, X va un año adelantado que su antecesora. Ahora, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? Vamos a reflexionar. También me gustaría leer qué opinan ustedes de esto. Para empezar, a mí me causa curiosidad que si estamos hablando de una serie que Beyblade X quieren que sea un juego que perdure por el tiempo a muy largo plazo, ¿cuál es la necesidad de bombardear el mercado de esta manera tan abrumadora? Porque es lo que es abrumador. ¿Cuánto sale tan rápido? Es como si fuera una persona que sabe que morirá pronto y quiere hacer todo lo que no pudo, o no podrá hacer más bien. No sé, ¿será el caso con X? ¿No le tienen la fe para que dure tanto y por eso bombardean? Al menos en Burst era algo gradual, ¿sabes? De a poquito y así duramos 8 años, del 15 al 23. Cada bay tenía su tiempo de brillar y de resaltar, pero aquí me parece que ya ni eso tenemos. Y es como querer dar toda tu energía en una carrera que dura 40 kilómetros, pero lo dejas en los primeros 5, ¿qué te queda para el resto de la carrera, sabes? No sé si sea la mejor estrategia, quizá ahorita vendan muchísimo y por eso estén saque y saque más. ¿Pero será sano a largo plazo? Solo ellos lo sabrán. Y bueno, nosotros sí seguimos consumiendo de esa manera. Que ese es el otro punto. El consumismo que se siente es brutal. De verdad. Yo sé que los creadores de contenido son los que están más metidos en esto, en que anunciaron y hacemos video de noticias y porque viene más y todo el tiempo queremos más. ¿Estamos pensando en lo que vendrá? Y no en lo que ya tenemos enfrente, porque pasan varias cosas. Una, se filtra con mucho tiempo de anticipación, lo anuncian con bastante tiempo, en lo que sale y luego aparece en el anime, ya no hay una sincronía, se esparce tanto, que para cuando ya lo tienes en las manos y lo ves en la serie, ya se siente como noticia vieja. Digo, veámoslo ahorita, los Customize se filtraron desde hace como 6 meses. Se anunciaron 45 días antes de su lanzamiento. Ya para cuando los tengamos seguro habrán anunciado otras cosas. Y no solo el anuncio, la preventa. Ahorita antes de que saliera Shelter Drake ya estaba uno haciendo la preventa de los Customize. Antes de que salgan esos ya estará la preventa de lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y todo el tiempo nos tienen compre. Y es que así, es un juego, pero como base es un negocio para Takara Tomy. Es bastante loco ya que te pones a pensar. No solo son bays nuevos, son una infinidad de recoloreados y ediciones especiales que literalmente estar al tanto de todo lo que han anunciado estos últimos 2 meses es complicado. Neta, te distraes un segundo y ya anunciaron 5 cosas más. Es una locura. ¿Cuál es el punto de nada más estar ahí pensando y siguiendo algo si cuando ya nos llega, si no fue competitivo como esperábamos, lo mandamos a volar? No tiene chiste, se pierde, en mi opinión, lo bonito que es el juego de Beyblade. Y si nos pensamos a cómo era en Burst, cada bay tenía su tiempo, su momento de brillar. Por 2 cosas. Una, salían menos, en menos tiempo. Y cada mes
salía tanto el Bey como su aparición en el anime y en el manga. Entonces, los siguientes 4 o 5 capítulos estaban dedicados prácticamente a ese Beyblade, a ese personaje. Y tú en la vida real también lo tenías y tenían su momento de brillar, lo disfrutabas de verdad. ¿Y saben cuál es el colmo? Que muchos de estos Beys ni siquiera han salido en el anime. Silver Wolf salió en octubre y apenas hace semana y media salió en el anime. Que la serie aquí en México también, pues vamos como 40 capítulos atrás. ¿A dónde te mueves? ¿Qué disfrutamos? ¿En qué momento estamos? ¿Dónde está la sincronía? Ya siento que no estamos tan unidos como lo solía ser en Burst, porque la atención se difiere en toda esta barbaridad de productos que salen al mismo tiempo. Aquí sin duda alguna, la mayor reflexión que podemos hacer es sobre todo para ustedes, para los Bladers que les gusta y que se sienten angustiados de que ven tanto que no saben qué escoger, que es la paradoja de elección, y la otra, el sentirse abrumados, que quizá después ya no quieran comprar nada. Aunque vean que en Twitter, en Instagram, en YouTube, todos tienen un montón, créanme, la cantidad de Beys no hace diferencia. Ni te hace mejor Blader, ni peor. Qué padre que tengas para gastar tanto, pero créeme, llega un punto donde pierde sentido nada más llenar una mochila a lo bestia. Si tú quieres ser un Blader, date el tiempo de observar y encuentra aquel que digas, este resuena conmigo, este es el Bey para mí, ahorra por él, cómpralo, disfruta en lo que te llega si lo pediste por internet, disfruta el momento en que lo abras, las batallas que tengas con él, el dominarlo. Esa conexión que tienes con el Bey que hayas elegido es lo que realmente lo hace especial y sumamente bonito, no solamente estar comprando el más nuevo. Ya meterse al competitivo es otro rollo, pero igual, si quieres ampliar tu colección con 5 o 6 diferentes que tengas para invitar a tus amigos, tu estadio, y ya está. No tienes que estar compre y compre y compre. Y si alguien en el parque o en donde sea llega a presumir su mochilota, qué padre por ellos. Ni te sientas menos, ni lo culpes tampoco, cada quien con lo suyo. Solamente es eso, no caigamos en el consumismo, porque no solo pasa en Beyblade, pasa en todos lados. Por todos lados nos quieren vender. Como cuando entras al mercado o a la plaza de la tecnología y todos están duro y duro como pásale güerita sin compromiso y pam 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 y te bombardean y luego te duele la cabeza. ¡Oh! No. Hay que detenernos, observar, razonar, analizar y pensar antes de comprar. No los necesitas, créeme, no necesitamos tantos. Escoge el que mejor suene contigo, porque de hecho no es una obligación comprarlos, pero bueno, los que nos dedicamos a esto supongo que sentimos esa urgencia de tenerlos para crear el contenido. Yo personalmente trato de que no. Para los que nos siguen desde Burst y de Metal saben que nunca fuimos de los que abríamos todo ni tan rápido ni completo. De hecho los Random Booster apenas en X los empezamos a juntar todos, pero antes de eso solamente encontrábamos aquellos que realmente resonaban con nosotros y los disfrutamos un montón justamente por eso, porque no solo era un juguete más que pum pum abrimos, hacemos video y lo mandamos a volar porque no le ganó a Wizard Rod. Siguiente. ¿Saben? Eso también es curioso, ¿no? Porque si se ponen a pensar, tenemos estos 60 y tantos Beyblades, pero en los torneos no salen de los mismos 6. O sea, del 100% solamente se ocupa el 10. Entonces también me hace pensar que ok, van a tener un montón de piezas en custom, pero al final vamos a terminar cayendo en lo mismo, de que terminan usando los mismos combos rotos de siempre. Entonces, ¿para qué tantos Beys? ¿Para qué tantas piezas si todos ocupan lo mismo? No lo sé, son cosas que uno se pone a reflexionar, que quizá también esa es otra cosa que vale la pena poner sobre la mesa, y es ¿qué tan rápido están soltando las ideas los de Takara Tomy? Ya hablamos de soltar muchos productos, pero otra cosa es también soltar demasiadas ideas que no terminan pues de evolucionar o dar lo que tienen que dar. Por eso los CX en mi parte causan tanto conflicto, porque en menos de 2 años ya estás complicando este sistema que todavía tenía mucho que dar. Vean, de los UX, solamente 3 de ellos, Nightmare, Samurai Saber y Silver Wolf, realmente tienen una habilidad dinámica y especial al estilo de God Layer. Creo yo que habría sido muy interesante explorar al 100% eso. Digo, no por nada, los GOTS son de los más queridos. Los Switch Strike fueron una bomba de Hasbro, precisamente porque eran divertidos, únicos, asombrosos y no eran complicados. Eran únicos en su tipo, como lo es la Unique Line. A mí me habría encantado más que sacaran un Dran, un Hells y un Wizard que tuvieran una habilidad dinámica. O sea, sé que tenemos a Buster, a Hammer y a Rod, que son muy buenos, pero pues son base estáticos. Tener algo como el Bounce que tenía Valkyrie y cosas de ese estilo, incorporarlos en ellos antes de separarlos en piezas,
creo que habría sido más coherente, ¿saben? Porque también pasa esto. ¿Qué onda con el factor sorpresa y novedad a largo plazo? Shelter Drake salió justamente el día en que anunciaron los CX, en que ya tenemos algunos Base con habilidades especiales como Samurai Saber. Tú ves a Shelter Drake y se siente demasiado básico. Sé que es de la Basic Line, pero ese es el punto. O sea, ahorita ya vas a tener 3 puntos de comparación, que si ellos quieren seguir sacando BX y UX, quizá ya sea mucho más difícil sorprender al público porque ya soltaste esta idea de los customize tan pronto. Este factor que habría sido mucha sorpresa de aquí a un año, decir wow, al fin, porque ya tuvimos 2 años de esto, ahora sí naturalmente quiero llegar al otro. Pero si no terminaron de explorar los Unique y ya tenemos Custom, ¿no estarán opacándose ellos mismos? ¿Saben? Como poniéndose el pie uno mismo. Son cosas que uno se queda pensando, pero bueno, ellos son los dueños del juguete, nosotros lo único que tenemos decisión es en cuáles vamos a comprar y cómo nos vamos a divertir. Eso siempre será lo más importante, porque sí, será negocio para ellos, pero no quita que nosotros somos una comunidad y por eso este año queremos darle más empuje justamente a los torneos y convivencias, porque es donde está realmente lo bonito del juego. Sí, está padre coleccionarlos y tener las cajas y eso, pero el Beyblade se juega al menos de 2 y con amigos todo es mejor, así que, pues nada. Sea lo que sea, los que te bombardeen, tú tranquilo, escoge al que más. Digo, qué padre, tienes variedad de dónde escoger. Si te quitas la obligación de querer tener muchos, de comprar todos, y te das el tiempo de escoger el que mejor te resuene. No por nada se usaba ese término en Burst. Adelante, creo que eso es lo que le da la magia, la aventura que es Beyblade. Que no se pierda, porque Beyblade es para divertirse. Y si no, pregúntenle a mi amigazo Bolt o a Jackson Cross. Beyblade es un juego y nos vamos a seguir divirtiendo con él. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Muchas cosas? ¿Filosofando? No lo sé. Es un juego. Vamos a pasarla bien. De eso se trata.